Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia tierra, en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Las palabras que dijo el profeta Isaías que hemos escuchado, ese renovar, esa esperanza que nos presenta la primera lectura, esa esperanza se va a cumplir. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, esa renovación se va a dar, y se va a dar con la presencia de Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Por eso, esa esperanza que prometieron los profetas, Cristo Jesús, su presencia es esa esperanza. Por eso, al escuchar el Evangelio, en el Evangelio hemos encontrado la curación que le hace a un funcionario, un hombre que le pide ayuda, un hombre que se da cuenta que Cristo Jesús ha llegado a Cafarnaúm. Entonces él va a su encuentro, va a pedirle que su hijo está enfermo, que vaya porque se está muriendo. Si ustedes se fijaron, la respuesta que Cristo le da a aquel hombre es: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Es decir, es que ustedes les falta fe, pero ustedes siempre están pidiendo pruebas para poder tener fe, y eso no es. Eso significa que este hombre quería una prueba para poder creer. Este hombre entonces le faltaba fe, le hacía falta fe, y va con Cristo, le pide ese favor de que su hijo se está muriendo. Cristo quiere que entiendan cómo él debe de, ante todo, primero crecer en su fe. Le hace falta esa fe, pero vean la insistencia. Le pide: por favor, ve, mi muchachito se está muriendo. Y Cristo Jesús le dice: vete,
tu hijo ya está sano. Y él se regresó, pero esa es la prueba. Es decir, creer lo que me estás diciendo se va a cumplir. ¿Será cierto? Es una prueba que tiene que cumplir, que tiene que creer. Él no ve a su hijo si está sano o no está sano. Él se encuentra lejos de su propia casa. Está con Cristo Jesús. Ahora Cristo le ha hablado, le ha dicho cómo tiene que probar su fe en el creer precisamente en la palabra de Dios. Por eso entonces, si Cristo se ha dirigido con este hombre, le está poniendo una prueba de creer en su palabra. Si ustedes se fijaron, se regresó a su casa y salieron los criados a su encuentro a decirle que su hijo estaba sano. Y vean la pregunta que les hace: ¿cuándo comenzó la mejoría? Ayer como a la 1 de la tarde. Y él dijo, ayer a la 1 de la tarde era la hora en que él me estaba diciendo. A esa hora me dijo que mi hijo estaba sano. Si él creyó, por eso creyó el padre de familia, confió, por eso se alivió su hijo. Es importante entonces el poder abandonarse en las manos de Dios, el confiar en su propia palabra, lo que hizo ese funcionario de la realeza. Un funcionario, ¿verdad?, que le faltaba fe y que una de las cosas que acertó fue creer en la palabra de Cristo, confiar en la palabra de Cristo y saber que lo que estaba diciendo él iba a suceder. Pues entonces tuvo que confiar, se abandonó en la voluntad de Dios y las cosas se dieron. Pero pasó la prueba porque él tenía que creer. Si él pedía ese favor para su hijo, entonces la fe debe ser tuya. Me vienes a pedir, quiero la prueba de fe. Tú tienes que tener fe, tú debes de creer. Pero no vayas a caminar en esa fe pensando que, pues hasta que yo lo vea, voy a creer. No, no necesitas ver milagros ni prodigios. Lo único que se trata aquí en la fe es abandonarse en las manos de Dios, confiar plenamente en su propia palabra, que fue lo que hizo este hombre, confiar en la misma palabra de Dios. Por eso para nosotros, ante una situación de conflicto, de desesperación, algo que nos esté urgiendo, una necesidad, escuchar a Dios. Por eso hemos dicho, quiero ver qué me dice Dios, yo quiero saber una respuesta. Acérquese a Dios, escuche, vaya a misa, escuche con devoción, escuche qué dice su palabra, para que pueda entender lo que Dios le va pidiendo. Y hoy, en esta mañana, eso es lo que Dios nos pide, nos está pidiendo. Confíen en mi palabra, confíen en lo que yo les digo. Si me vienes a pedir ayuda, si vienes a presentarme una necesidad por la que estás atravesando, fíjate bien lo que estoy diciendo en mi palabra, y es lo que te estoy diciendo a ti. Solamente quiero que confíes como aquel hombre, en cuanto le dije, vete, tu hijo ya está sano. Y el hombre aquel se fue, pero confió, se imaginó a su hijo sano, confió en las palabras de Cristo, se sintió seguro, sintió que era cierto lo que Cristo le decía, las palabras de Cristo penetraron en su corazón y confió en lo que le estaba diciendo él, y por eso las cosas se hicieron de esa manera, de acuerdo a su fe. Así se cumplieron las cosas. Hoy aprendamos esto. Cristo es nuestra esperanza. Ante esa desesperanza, ante ese conflicto interno, problema y demás que pudiéramos traer y que quisiéramos que Dios nos dijera algo, es que tengo esa situación y yo quiero que Dios me diga algo. Aquí ha hablado. Por eso, cada vez que venimos a misa, Dios nos va diciendo algo respecto de nuestra propia vida. Aquello que le preguntamos, Dios nos da respuesta sobre la situación de nuestra propia vida y nos dice qué tenemos que hacer. Y aquí nos habla de la confianza, abandono pleno en la voluntad de Dios y en su palabra, confiar siempre en su palabra, confiar una, otra y otra vez. Si eso escuché hoy por medio de su palabra, ¿qué me está diciendo? Ante el problema que cada uno trae, lo único que nos pide es eso: tú confía en mí,
Confía en mi palabra, lo que te he dicho. Si me tienes fe, crees en lo que estoy diciendo, tú confía en mí. Lo único que te pido es eso. Has escuchado mi palabra, confía en ella, lo que te estoy diciendo, y así se va a cumplir. No necesitas ver prodigios ni señales milagrosas, lo único que necesitas es creer en mí, lo demás viene después. Pues con eso nos quedamos en lo que nos ha presentado el mismo Evangelio y nos ha hablado el mismo Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza ante nuestra situación de vida, es el abandono que debemos de tener Él, confiar en Él. Lo demás, Él se encarga. Solamente nos pide la prueba de fe, la confianza en Él, el abandono en Él. Póngase de pie.